lengua electrónica del latino en el siglo XXI. Hoy nos topamos aquí con Sara Benjuya Pardo para charlación en vuestra lengua. Sara, ¿qué tal? Muy buena. Hoy está bueno. Hoy está bueno. Sí. Muy bueno. Sí, gracias. Estoy contento de sentir esto. Y tú, que te quería demandar primero de todo, ¿cómo te empezaste la lengua? De mi familia. En casa se hablaba el español. El español. Y mismo cuando empezaron tu te conoces, y no solo tu te conoces, el francés. El francés es lo que mató al latino. El empezar el francés, porque decían el que habla el latino, el español, es más baja. Tienes de empezar el francés, ni el inglés, el francés. Yo tanto fui contra de esto, que dijeron que no empezarme el francés. Nunca me fui a una escuela americana en inglés, y el francés que hablo es un poco no muy bueno, por no de estoy segura ahora. Ya me despiché. ¿Ma trocaste el francés por el inglés? Sí. Ma de ahí te empezaste una lengua de prestigio, sí, al lugar del... Sí, seguro. No, y el francés no hablo, no lo estudié, no lo estudié. A contrario de todas las familias un poco más mayor estado, todos debían hablar el francés en casa. Si no se habla el francés, nosotros hablábamos el español en casa. Y tomaban todos los mi hermanos y mi hermana, todas las lecciones en francés. El español era... Muy bueno. Sí. ¿Y qué modo de labor hiciste con el latino? ¿Cómo lo practicaste para aprobar de adelantarlo? ¿Escribiste alguna cosa en latino o hiciste cánticas? Quiero decir, en 1962, el otro siglo, me hice guía de turismo. Y no había ningunos que hablan español. Ningunos, ahora tenemos mucho. Y yo era la sola que habla español. Teníamos turistas que vienen del Sudamericano, y de España, mismo de Portugal. Sí. Y yo era la princesa, la reina de la... Pero nunca no me agradó hablar el español con turistas, porque era difícil explicarme. Tenemos muchas cosas de hablar, de historia, de todo. Y todo, no tengo esta base, pero yo era muy importante. Después, mi hermana empezó. Después, muchas amigas más jóvenes, más jóvenes, empezaron a hacer guía, y yo un poco lo metí al final. Lo metí al final. Sí, para mí fue bueno porque lo practiqué. Porque con los chicos, con los niños míos, con mis hijos, no hablaban español, hablaban turco. Mi padre, mi madre, los grandes, los viejos de la familia, ellos estaban yendo poco a poco. Esto, hacer guía, fue muy bueno. No lo practico mucho. Por eso tenemos muchos de aquí que hablan el español, el latino, porque todo el día lo hablan. ¿Y lo hablan en la comunidad, en el centro comunitario judío o en las sinagogas? ¿Dónde lo practican hoy en día? Entre ellos. Y tú, que para escaparte quería demandar a Sara, ¿cuál pensás del avenir del latino? ¿Cuál afectará con el latino? Sabes, Carlos, yo escribí libros sobre la historia de los judíos en Izmir y otras cosas también. Y me intereso mucho con la comunidad. Da conferencias, muchas cosas. Y yo es de eso que te iba a demandar también. ¿Cuál pensar el futuro? Porque te demandé cuántas personas hablan. Con diremos 20.000, no voy a decir 10, yo voy a decir 20. Con 20.000 personas, ¿qué se puede hacer? Es también importante el facto que estos hablantes aparten a una comunidad diaspórica.
Pero esto quiere decir que no partagen un territorio físico donde se pueden topar cada semana. Aunque esto también es que lo hacen más. Seguro. Seguro. Ahora, en Bari, lo sabes, sí. Bari Salti, sí, es muy amigo nuestro. Y Salti me invitó unos cuantos años antes de hablar sobre la comunidad judía de Izmir, hacer una conferencia con mucha, con mucho placer, Luis. Muy difícil, hasta que lo aprendí todo y fue muy bueno, fue muy hermoso. Salti está mucho orando, mucho sobre esto. Y Rachel también es sobrina de mi yerno, Amado. Mi yerno también es amado. Los padres son hermanos, somos muy cerca con Rachel. También estuvimos en la misma escuela. Y seguro ella también mostró a Lolan cómo se podía adelantar la lengua a través de internet, por ejemplo, ¿sí? Rachel bravo. Sí, muy bravo. Muy bravo. Carlos, merci mucho. Merci mucho, cara Sara, por este interview. Sí. Y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Inshallah.